gracias en esta mañana, Padre. En esta mañana, Padre, estamos aquí reunidos, Padre. Reunidos, Señor, solamente con el propósito de alabar, de bendecir tu nombre, Padre. De escuchar de ti, de saber de ti, de alabarte, Señor, de bendecirte, Señor, de darte gracias. Señor, hay un espíritu de gratitud en esta mañana, Padre. Y aquí estamos delante de ti, dándote gracias, dándote la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces. Y en esta hora, Padre, aquí estamos delante de ti, Padre. Aquí estoy delante de ti, Señor. En esta hora, sé tú, Padre. Sé tú trayendo, Padre, el propósito, Señor, con tu iglesia, con cada uno, Señor. Ven haciendo cambios, ven transformando nuestras vidas, Padre. Ven tú haciendo lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Mete tu mano esta mañana, Señor, en cada familia, en cada hogar, Padre, en cada persona, Padre. Y ven, Señor, ven, Padre, sacando a luz todo lo que nos sirve, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Aquí está mi vida, Padre, aquí está la vida de mis hermanos, Señor. Y en esta hora, Padre, aquí estamos. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios. Y así vamos a despegar en esta mañana. Gloria a Dios. Bienvenidos todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Que sean bendecidos y reciban la palabra del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Y vamos ahí, traigo un pensamiento que ha venido a mi vida en estos días, ¿verdad? Y el título de hoy se llama, es una pregunta: ¿qué pasa en la montaña? ¿Qué pasa en la montaña? En la montaña pasan muchas cosas, hermano. En una montaña podemos vivir felices o podemos morir. Desde la montaña podemos ver todo. Todo grande, toda la majestuosidad de Dios, todo lo grande, todo lo incomparable, todo lo hermoso, todo lo bello. Y desde la montaña podemos ver todo pequeño, hacia abajo, ¿verdad? El estar en la montaña, hermano, nos lleva a los extremos, a ver la grandeza y a ver lo pequeño, a ver lo insignificante que somos ante la majestuosidad de Dios, ¿verdad? Y entonces pensamos subir o no subir, ¿verdad? ¿Subimos o no subimos? Una vez yo subí a una montaña hace unos años y la subí toda, y cuando bajé, ya que estaba bajo las piernas me temblaban así. Pero yo fui la única atrevida que les dije, me tiemblan las piernas. Y de ahí dijeron, ay, a mí también. Ah, ¿verdad? Pero me temblaban las piernas, ¿verdad? Y después, el año pasado quise subir a otra montaña. Y nada más llegué a la mitad porque de ahí ya no aguanté. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿subir o no subir? ¿Verdad? Pero aunque subamos lo más alto, como la primera vez que yo subí, tenemos que bajar, hermano. Amén. Si llegas a la mitad, tienes que bajar. Pero la majestuosidad de Dios, lo grande, se ve. Se ve desde abajo y se ve desde arriba. Amén. Así que en esta mañana vamos a hablar de las cosas que pasan y pasaron en la montaña. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 17, por favor. Mateo 17, en el verso 1. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. 6 días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Hasta ahí por el momento. Aquí vemos aquí en el verso 1, hermano, que dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ellos habían andado caminando y Jesús ya había predicho su muerte, ya les había dicho que él iba a morir, ya les había dicho que era necesario pasar esto, ¿verdad? Ya Pedro le había dicho: No, Señor, no digas eso, ten misericordia de ti mismo. Y ya le había dicho: Cállate, Satanás. Amén. Apártate. Entonces ellos siguieron el camino, pero Jesús no se detuvo y dijo: No, no, el Pedro no, porque cada regada que hacía Pedro, ¿verdad? Como nosotros, pues. Entonces él siguió. Él siguió y le habló a Pedro, a ellos, los más allegados, ¿verdad? A él, los que necesitaban ver lo que iba a pasar en esa montaña, ¿verdad? Entonces, la montaña es un lugar alto, hermano, apartado. Era necesario subir a la montaña con ellos para poder tener esas revelaciones íntimas con Dios. Y escogió a estos 3, ¿verdad? Escogió a estos 3. Él ya sabía lo que le iba a pasar, ¿verdad? Y en el verso 2 dice: Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El propósito que Jesús muestra aquí era de enseñar su identidad verdadera. ¿Quién era él realmente? Amén. ¿Quién era él realmente? ¿Verdad? Tal vez escogió esto porque era necesario que hubiera estos testigos, ¿verdad? Para que vieran el poder de su identidad verdadera, de que él era Dios, de que él era el Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? De que él era el Hijo de Dios. Y para que cuando pasara el sufrimiento en la cruz, no se desmayaran estos, ¿verdad? Ni le echaran la culpa a nadie, ¿verdad? Era necesario
pasar por esto. Y luego dice en el verso 3 que ahí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dicen que ellos estaban cansados, hermano, ya, de subir la montaña. Y ya estaban cansados. Pero aguantaron sin dormir y de repente se les vieron a Elías y vieron a Moisés. Y ellos, cuando vieron esto, Pedro no sabía ni qué hacer ni qué decir, ¿verdad? Entonces al Pedro lo único que se le ocurrió decir: Señor, vamos a hacer una enramada, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Vamos a hacerles para cubrirlos del clima, de la montaña, ¿verdad? Del aire, del frío, del calor, etcétera, ¿verdad? Para cubrirlos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una enramada. Pero en el verso 5 se oye la voz del Padre. La voz del Padre diciendo, dice que mientras aún hablaba, una nube de luz cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Verdad? Ellos empezaron a ver, hermano, a oír la voz de Dios, la voz del Padre, que venía dando una orden, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Ahí el Padre les presentó a Jesucristo como su Hijo, ¿verdad? Él ahí mismo lo presentó en esa transfiguración, ¿verdad? Aquí está mi Hijo amado, el que tengo complacencia, a él oí. O sea, no es más importante Moisés, no es más importante Elías, a él oí, ¿verdad? A él oí. No es más importante lo que piensen, no es más importante lo que vean, a él oí, ¿verdad? ¿Y quién dio esa orden? El Padre, ¿verdad? El Padre da esa orden, ¿verdad? Él es más importante encima de la ley que le había dado a Moisés, encima del profeta Elías, encima de lo que decía y había pasado en el Antiguo Testamento. Dios es más. Amén. Él les dice que Dios es más. Aleluya. Y en ese tiempo, hermano, dice que entonces Jesús, dice el 6, que al oír los discípulos se posaron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, ¿verdad? Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis, ¿verdad? Él los tuvo que ayudar. ¿Por qué? Porque era algo muy grande que ellos habían visto, ¿verdad? Entonces dice: y alzando ellos los ojos, ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús, ¿verdad? Con la voz de Dios, automáticamente se esfumó a su visión. Se esfumó Moisés y Elías y quedó solamente Jesús. Amén. Amén. Automáticamente, con la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces no puedes oír lo que pasó a Moisés, no puedes oír lo que va a venir de Elías, no puedes oír lo que pasó antes. Tienes que oír al que vive, al que está presente, al que vive ahora, al que está aquí. Ese es Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Y en esta mañana, hermano, nosotros no podemos oír ningún viento de doctrina. Amén. No podemos oír lo que esta actualidad habla. No podemos oír todo lo que el internet te dice. Amén. Amén. No podemos oír a todos esos predicadores que se levantan y hablan falsamente o van con otro interés, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar de alguien que viene y se para aquí como que tuvo la gran revelación. No podemos mirar a nadie. Nuestra atención tiene que ser solamente a Jesús, ¿verdad? Solamente a Jesús. No puedes oír a una hermana, a un hermano que te diga otra cosa contraria a la que tú crees.
no puedes. Tú oye a Jesús, no debes. Porque es la voz de Dios a la que tenemos que oír, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que tenemos que subir a la montaña, apartarnos alto a ese lugar. Y no es comercial, pero ustedes todos saben porque lo han vivido. Cuando vamos a la montaña, hombres y mujeres, ¿verdad que bajas y bajamos de la montaña y verdad que todo sigue igual y a veces peor? ¿Verdad? ¿Pero qué? Pero las fuerzas, la voz de Dios, lo que hablaste ahí, lo que Dios te habló ahí, lo que viste, lo que escuchaste, lo que sentiste, cambia toda la situación, ¿verdad? Si recibiste tu milagro, gloria a Dios. Si no lo recibiste, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, si no lo recibiste, gloria a Dios. Tu interés es ir a ver qué Dios te habla, qué Dios te dice, qué visión te da. ¿Vas a ver a Moisés y a Elías? No, ¿verdad? Pero vas a ver algo. Tal vez te vas a ver dentro de ti, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y dice ahí en el verso 10, no, en el verso 9, dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, lo que Él habló, lo que ellos vieron allá arriba, aparte, apartados de todo, guárdenlo. Hay veces, hermano, que Dios nos enseña cosas y nosotros las tenemos que guardar. ¿Verdad? No las tienes que andar publicando, ni sintiéndote que ya Dios ya te reveló el chisme de la otra. Hermano, hay cosas que nosotros tenemos que guardar. Hay cosas para nuestro ministerio, para nuestra vida, que no puedes venir y contárselas a nadie. Esas son cosas tuyas con Dios. Amén. Esas son cosas que a veces nosotros tenemos que guardar. Entonces dice ahora sí el verso 10: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Los escribas, hermano, eran los estudiosos, los que dictaban la ley, los que decían cómo se tenía que redactar la palabra. Ellos buscaban lo que era mejor, ¿verdad? Ellos estaban estudiados en la ley. Y dice, y entonces no eran cualquier gente, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué ellos dicen que tiene que venir primero Elías? Y dice ahí en Malaquías 4, en el verso 5, ¿verdad? Dice que la profecía de Malaquías con la que termina el Antiguo Testamento, con la que termina, dice: he aquí, envío a Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor, ¿verdad? He aquí, yo mando a Elías, ¿verdad? Antes de que venga el Señor. Aquí está hablando antes de que el Señor fuera y muriera por nosotros, ¿verdad? Y esta profecía ahí era cuando terminaba el Antiguo Testamento y venía diciendo eso. ¿Por qué los escribas dicen? Y dice, pero a la verdad Elías ya vino, ¿verdad? Y lo hicieron como quisieron. Dice el 12, y también al Hijo del Hombre van a hacer lo mismo con él. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan vino a preparar el camino para Jesús, ¿verdad? Y lo mataron
hicieron con él lo que quisieron. Y cuando habla aquí, dice lo mismo van a hacer conmigo, ¿verdad? Se tiene que cumplir la profecía de Malaquías aquí en los últimos versos. Se tiene que cumplir. Por eso habla así. O sea, tiene que pasar, ¿verdad? Entonces dice que ellos entendieron que era Juan el Bautista. Amén. Entonces, hermano, con esta profecía que termina el Antiguo Testamento, esta profecía habla de que Cristo viene. Y viene la salvación para todos nosotros, ¿verdad? Pero ya aquí en Mateo, cuando habla que tendrá que venir Elías, es porque el Señor vuelve a venir, hermano. El Señor ya viene. El Señor ya viene. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, porque va a pasar, ¿verdad? Va a pasar, pase lo que pase, estudies lo que estudies, va a pasar, ¿verdad? El Señor se transfiguró ahí, dice, tal vez cuando venga la gran tribulación, no sabemos, pero va a venir Elías, porque escrito está. Amén. Entonces dice que con esta profecía termina el Antiguo Testamento, que Cristo viene otra vez, que otra vez viene a dar salvación para aquellos que todavía no tienen la salvación, a quebrantar el corazón. Dice ahí en Malaquías verso 6, el corazón de los padres regresará a los hijos y el de los hijos a los padres. Amén. Amén. Porque están duros nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos podemos ver la dureza del corazón en nuestros hijos, hermano? No levantes la mano, yo sé que todos, aunque digas que no, ¿verdad? Y no es con nosotros, hermano, no es con los padres, porque en nuestra carne, en nuestra naturaleza nos aman y los amamos, ¿verdad? Pero el corazón duro es con el Señor, con esa voz, con Jesús. Es con quien han endurecido su corazón, ¿verdad? No te quiero hacer sentir mal, pero tú no importas, ¿verdad? Lo que tú sientes, pues no importas, pero va a volver el corazón. ¿Por qué? Porque su corazón ha estado endurecido. ¿Por qué? Por tanto que ven, todavía se están acordando de las mañas pasadas de los padres, de los hermanos, de la iglesia y de lo que les cuenta la mamá. Y luego se echan el internet, se echan los amigos, se echan el trago y se echan el cigarro y pues ya. Entonces el corazón lo tienen endurecido totalmente. Amén. Y te vuelvo a repetir, no contigo, hermana, no contigo, hermano, no tú con ellos, sino con el Señor. Y Él es el Padre. Y dice que los corazones volverán de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Porque antes de que pueda venir otra vez, es el día terrible del Señor. Amén. Así que yo quiero que esto te dé ánimo, tan seriecitos, pero esto es para darnos ánimo, hermano. Para saber que no es en balde que estés hoy aquí. Amén. Dice, en Mateo también viene Cristo a dar salvación, ¿verdad? Él viene otra vez a dar salvación. En la montaña, hermano, entendemos en este pasaje que Jesús es el único Dios y que podemos ver claramente que Él es nuestra única salvación, ¿verdad? Es lo que nos muestra aquí en la transfiguración de Jesús. Amén. Pero ¿qué pasa al bajar de la montaña, hermano? Tenemos que bajar diferentes. El Señor se transfiguró dejando ver su divinidad, dejando ver que Él es Dios. Nosotros, hermano, tenemos que subir a la montaña, pero bajar y ser transformados, ¿verdad?
Y nosotros no tenemos esa transfiguración que Jesús tuvo. Lo que a nosotros nos pasa es la metamorfosis, que es cuando el gusano se vuelve mariposa. Amén. Y nosotros tenemos que pasar esa metamorfosis. A lo mejor ya la empezamos, a lo mejor ya somos mariposas, a lo mejor estamos a la mitad. Pero de todos modos, cuando salga la mariposa hermosa vas a morir, ¿verdad? Entonces es la metamorfosis que nosotros tenemos que pasar, hermano, ¿verdad? El gusano que se convierte en mariposa. Y ahí va, para ustedes no, para los que no vinieron, aquellos que no vienen a la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Tú si no vas a la iglesia, ve a la iglesia. Amén. Aquellos que no van a la iglesia, hermano. La iglesia es la montaña, hermano. Amén. Te guste o no te guste. Amén. Te parezca o no te parezca. Te caiga gorda la predicadora o no. Es la montaña. Amén. ¿Y cuál es parte de la metamorfosis? Tú saliendo de aquí tienes que salir diferente. Hoy escuchas esta palabra, tienes que practicarla hasta el domingo otra vez, hermano. Hasta el sábado ya de perdiz. Practica esta palabra. No puede ser posible que tú vengas cada domingo, te sientes, comas, te salgas y lo tires, ¿verdad? Practícalo, porque eso es lo que va a ser la metamorfosis en tu vida. Te va a doler, sí, pero vas a poder. Y te vas a ver cada día mejor. Cada día te vas a ver con más forma, con más cuerpo, más hermoso, más hermosa, porque es parte de la metamorfosis, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos que decir. Y dice el diccionario, ¿qué es la metamorfosis? Yo ya se los dije, del gusano a la mariposa, eso es para mí. Pero el diccionario y los estudiosos dicen eso. Esto es un proceso de transformación donde algo o alguien cambia por completo. ¿Qué dice? Cambia por completo. Gloria a Dios. Dejando atrás su forma anterior. O sea, ya no puedes seguir igual. Dejando tu forma anterior, lo que eras antes, para dar paso a una nueva versión, más completa y única. Esta es la metamorfosis. Amén. Dan un paso a algo corregido y mejorado y único. No te puedes quedar siempre así. Amén. Porque entonces, ¿de qué valió la palabra de Dios? ¿De qué valió que tú vengas el domingo a escuchar esto? Que eres yo no te voy a decir que eres un gusano, hermano, ¿verdad? Ese no es el mensaje, ¿verdad? Sino que así dice que como algo o alguien cambia, ¿verdad? Cambia. Dice que tiene un proceso hasta que da una nueva versión, la mejor versión de ti, ¿verdad? De ti, hermano, esos que tenemos nietos, ¿quién saca la mejor versión de ti? Tus nietos, hermano. Tus nietos sacan la mejor versión de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí todo es bonito y aunque, ay Dios, ¿verdad? Pero todo. Tus hijos no te sacaron la mejor versión, porque tus hijos no te la sacaron, pero los nietos sí. Amén. Gloria a Dios. Y dice que va a ser algo completo y único. Primero es el huevo, hermano. Luego la oruga o la larva, el gusano, como lo quieras llamar. Luego el capullo o la pupa, la bolsita, como tú lo quieras llamar. Y luego la mariposa. Amén. Todo eso es primero el huevo,
luego la larva, luego el capullo y luego la mariposa. Pero la mariposa no vive mucho siendo hermosa. Así tenemos que estar nosotros, hermanos, hermosos, porque lo hermoso dura poco. Lo feo es lo que más trabajo da, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser así, transformados en una manera, en una versión mejorada y única. Y única. Nadie se puede parecer a ti. Nadie se puede parecer a ti, ¿verdad? Yo veo a las mujeres y yo la veo a esta tan bonita de un lado, pero a esta la veo tan bonita de otra, pero a aquella la veo más bonita, pero aquella, ya cuántos, pero aquella te anda parada. Ay, Señor, y se goza mi corazón y creo que no me puedo comparar con ninguna y no puedo. Asimismo tú no debes. Eres una creación mejorada y única. Amén. Ya estos años míos y de algunas, ya no te importa si estás gorda, flaca, bonita, fea. Ya lo que importa es que estés saludable. Ay, ¿verdad? Ya no importa lo demás. Ya estos años, hermano, ya no importa, ¿verdad? Y conste que no te estoy diciendo que no te bañes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo digo eso. Ya a esta edad ya no importa eso. Si aquella se ve más bonita, si aquella se ve más, ve a las mocosas en pijama y se ven bonitas, ¿verdad? Bueno, pero tú no. Entonces, nosotros que tenemos que ser algo mejorado y único. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender a tener esa metamorfosis, hermano, y va a doler, va a sufrir, pero es necesario. Así como el Señor se transfiguró. Y luego cuando en la cruz volvió a ser transfigurado, hermano, como maldito, como carne de pecado, lacerado, desfigurado, maltratado por el pecado de la humanidad. Así que nosotros debemos ser transformados. Dejemos la flojera, hermano. Dejemos la pereza, dejarnos de estar fijando lo que nos falta, lo que no tenemos, y busquemos el rostro de Dios. Subamos a la montaña, ¿verdad? No necesitas dinero, no necesitas salud. Así como estás, tú puedes subir. Una montaña física es la grandeza de Dios, claro que sí. Pero va a llegar un momento en que tenemos límites y no vamos a poderla subir. Pero ahí en tu rincón, ahí en tu casa, ahí en la iglesia, tú subes a la montaña. Tú vienes a la montaña, hermano. No es en balde. ¿Para qué voy? Tengo tanto que hacer. Hermano, de verdad es más importante. Si alguien es fiel en la casa, si alguien es fiel y nunca se te va a ir, es el que hacer, hermano. Ese siempre te va a esperar. Las ocupaciones siempre van a estar esperándote hasta que tú llegues y toques y hagas magia en tu casa, ¿verdad? De verdad es más importante que venir a la montaña. Esta es la montaña, hermano. El propósito es que tú salgas diferente cada día, que vaya haciendo tu metamorfosis. Gracias, Señor Jesús. Hace 2 años o 3 años bajamos de la montaña y una hermanita que era nueva se sentó frente a mí, ya que habíamos llegado aquí. Hermana, yo vi su rostro resplandeciente, yo vi sus ojos como eran transformados y daban luz. Y yo le dije, tu carita está tan resplandeciente y tus ojos. Y contestó el coro, ¿verdad que sí? Todas lo notaron. Ella no lo notaba, pero todas lo notamos. Y ¿sabe qué, hermano? Fue esa ida a la montaña
Y no porque fue y subió y pagó, sino porque fue el tiempo que apartó para Dios. El tiempo que quiso oír la voz de Dios. Y muchas veces, hermano, cuando nosotros queremos oír la voz de Dios y decimos, Señor, ¿qué hago? Dime qué hago. A veces el Señor nada más nos dice, sigue comiendo. Esa es la respuesta muchas veces, hermano. Entonces tenemos que seguir comiendo la palabra. Amén. No cambia, sigue comiendo, sigue subiendo a la montaña, sigue escudriñando las escrituras, hermano, ¿verdad? Ahí en Génesis, hermano, podemos ver que el arca de Noé, allá en la montaña de Ararat, quedó a salvo. Ahí en esa montaña, el arca de Noé quedó a salvo. La montaña de Ararat, que es en Turquía, donde voy a ir. Entonces, ahí quedó el arca de Noé, ¿verdad? Ahí en Reyes dice que en una montaña Elías retó a los sacerdotes de Baal. Tú puedes pelear, en la montaña estás a salvo, puedes pelear. En la montaña, Oreb, Moisés vio el lugar sagrado a causa de la presencia de Dios. Cuando le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Era la presencia de Dios. Eso fue en una montaña. Ahí está en Éxodo 3. Ahí en el monte Sinaí recibió los mandamientos, ¿verdad? Recibió la revelación de Dios y dice que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Amén. Ahí desde el monte Nebo también Moisés vio la tierra prometida. Nada más la pudo ver, pero la vio. Amén. En el monte Tabor, de ahí bajaron, descendieron Débora y Barak, ¿verdad? Para derrotar a Sísara. Amén. Bajas con fuerzas para pelear. Te vuelvo a repetir, tus problemas a lo mejor no cambian, hermano. Luego uno baja todo ahí bien, y llegas a tu casa y otra vez. Y a veces peor. Pero tú ya no eres la misma. Aunque las cosas estén peores, tú no eres la misma. Tu mente va diferente, ¿verdad? Así que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta mañana, hermano, hermana, alza tus ojos a los montes. Alza tus ojos al Señor. Alza tus ojos a lo más alto. Ve lo más alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nadie nos va a ayudar. Nadie nos va a salvar. Solamente Jesucristo. Amén, aleluya. Solamente el que murió por nosotros. Solamente ese. ¿Verdad? Dice que antes de que Él venga, vendrá a quitarlos, a quitar esos corazones malos de los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. En esta actualidad estamos llenos de corazones duros, hermano, de corazones endurecidos, que aunque han oído la palabra no les importa. Pero yo amo a Dios y bendigo a cada uno de ustedes esta mañana, porque si estás aquí es porque a ti sí te importa. Amén. No importa que a nadie no le importe, a ti te importa. Entonces, porque a ti te importa, esta palabra es para ti, hermano. Esta palabra es para ti, no porque yo digo, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. A Él oíd. A Él oíd. Haz a un lado todo
lo que te estorbe de tu casa. Haz a un lado a todo. Oyes un ruido acá, oyes otro ruido acá. Te viene una noticia por acá, te viene otra noticia por acá. Haz a un lado todo. Y ve a la montaña. Sube a la montaña. Disponte que el día domingo es el día del Señor. ¿Es mucho lo que Dios pide? El domingo tú tienes, no, nada puede ser más importante que venir a la casa de Dios. ¿Eh? Los hombres trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan mucho. Pero el domingo aquí están. ¿Por qué, hermano? Porque no puede ser mejor. No hay otro lugar mejor. Y vamos a terminar ahí en Segunda de Pedro, por favor, hermano. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 16. Sí. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está Pablo hablando, recordando ese día en el lugar de la transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Esa es Pedro aquí está recordando lo que él vio, lo que él oyó, y dice: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Y dice que la oyeron en el Monte Santo, pero tenemos también la palabra profética. Y ahí, por esta palabra, nosotros podemos oír la voz de Dios. No por fábulas, no por cosas que el mundo habla, que el mundo inventa, no por las miles y miles de sectas y religiones que existen, no por la tecnología, no por la inteligencia que ha desbordado la mente del hombre, no por nada de eso, no por la ciencia, hermano, porque la ciencia hace sabios a los hombres, ¿verdad? Pero la ciencia también los condena a la desgracia, ¿verdad? Estaba leyendo un documental donde dice que los niños, de cada 5 niños, 1 es diagnosticado con problemas mentales. En mis tiempos no se oía eso, hermano. Eso nada más son armas del maldito demonio. Amén. Amén. Y nosotros no podemos estar atentos a eso, porque ya no la creemos. Y ya vamos a que nos diagnostiquen al chiquillo, que lo marquen de una vez. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque hemos oído la voz de Dios. Así que en esta mañana ese es el consejo de la palabra. Ven a la montaña, hermano, ven a la montaña a oír la voz de Dios y practica toda la semana hasta que vuelva a ser el domingo, ¿verdad? Y que hasta que la metamorfosis cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos.